a partir de ya. Gracias. Vale, bueno, yo soy Alejandro Suárez Mascareño, soy investigador en el Instituto de Astrofísica de Canarias y me dedico a la búsqueda y al estudio de exoplanetas. Como hay alguna pregunta un poquito en esta dirección, ya me adelanto diciendo que para esto, pues yo estudié física en la Universidad de Oviedo, más tarde hice un máster en astrofísica en la Universidad de La Laguna, doctorado en astrofísica en el Instituto de Astrofísica de Canarias y después, pues trabajé unos años en la Universidad de Ginebra en Suiza y ahora llevo desde 2019 en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Eh, soy el investigador principal del trabajo sobre GJ-1002, en el que se descubrió el planeta sobre el que se ha hecho la actividad este año. Y bueno, tengo aquí un montón de preguntas de, de los centros que han participado y creo que vamos a ponernos con ellas, ¿no? No queda ninguna otra cosa. Y como en realidad no sé muy bien qué orden coger, voy a ir en el orden por centros que me llegaron. Perfecto, porque es una de llegadas, sí. Así que la primera es del Instituto Valle de Leyva, de primero y segundo de la ESO. ¿Cómo sabemos que el planeta descubierto es un planeta y no una estrella o un asteroide? Bien, la forma en que hemos descubierto este planeta es por lo que llamamos medidas de velocidad radial. Es decir, lo que nosotros hemos medido es el movimiento de la estrella causado por la gravedad del planeta. O sea, igual que una estrella como el Sol tiene su gravedad que mueve a los planetas a su alrededor, cada planeta tiene su gravedad, aunque sea más chiquitita, y también mueven a su estrella. Y nosotros medimos ese movimiento. Debido a la magnitud de ese movimiento, o sea, lo grande que es, podemos saber que no puede ser un asteroide. No lo habríamos podido detectar, o sea, habría sido completamente imposible. Y tampoco es una estrella porque el movimiento es muy pequeñito, o sea, el movimiento que tiene es justo el que corresponde con un planeta. Además, también sabemos que no brilla, así que tiene que ser algo, pues, como un planeta. Vale, después tenemos del Instituto Hermanos Machado. Además de detectar la existencia del planeta, ¿se ha podido saber alguna de las características del mismo o cómo podrían ser sus habitantes? Bueno, además de detectarlo, lo que sabemos es que por por su masa es un planeta de tamaño parecido al de la Tierra y que además por la posición en la que está dentro de su sistema, está en la zona de habitabilidad de la Tierra, de su sistema. Es decir, que recibe una cantidad de luz que es parecida a la que recibe la Tierra. Con eso lo que podemos saber es que en principio se dan las características mínimas para que pueda tener vida, pero estamos hablando de las mínimas. No sabemos mucho no sabemos nada sobre si tiene atmósfera o no. Sus habitantes, no podemos saber si tiene o no. Sabemos que, bueno, si los tuviera, como su estrella es muy roja y brilla sobre todo en el infrarrojo, seguramente vean los colores un poquito diferente a como los vemos nosotros, porque tendrán su vista adaptada a su estrella. Más allá de eso, pues es muy difícil saber nada. En el futuro, quizá. Vale. Del Instituto Plaza de la Cruz hay varias preguntas. Eh, voy a ir con la primera que tengo, que es ¿cómo fue el proceso de detectar el planeta GJ-1002b? Si se dieron complicaciones y cómo se solucionaron. Bueno, como ya empecé adelantando antes, este planeta lo detectamos por la técnica de velocidad radial, es decir, midiendo el movimiento de la estrella causado por el planeta, utilizando dos telescopios y dos instrumentos construidos justo para hacer esto. Uno se llama Espresso, que está en Chile, un telescopio de 8 metros en Chile, y el otro Cármenes, que está en el Observatorio de Calar Alto, en Andalucía. La principal complicación
es que cuando hacemos este tipo de observaciones astronómicas, hay un montón de ruido que proviene de la estrella. Y eso hay que limpiarlo antes de poder ver el efecto de los planetas. Eh, esta señal de la estrella es tan grande como la de los planetas o incluso a veces mucho mayor y limpiarla no es nada fácil. A día de hoy utilizamos técnicas de inteligencia artificial. En el pasado había otros métodos y es la principal complicación. La otra fue que los proyectos del lado de Espresso en Chile y del lado de Cármenes, en principio eran proyectos completamente independientes que no sabían lo que el otro proyecto estaba haciendo. Yo estaba en el lado de Espresso y cuando tuvimos los primeros indicios, pues no teníamos suficientes datos para poder hacer un descubrimiento, o sea, un hallazgo sólido. Y estábamos pensando en qué hacer cuando hablamos con una persona que estaba en los dos proyectos y nos dijo que también estaba en el otro y tuvimos pues que hablar y ponernos de acuerdo para hacerlo juntos, que es una cosa que ocurre mucho en ciencia. Es muy raro que un equipo por sí solo consiga todo lo que necesita sin tener que hablar con otros equipos y colaborar. Vale, después de esto, del IES Carlinda de Málaga, ¿cuál es su edad estimada y cómo se formó? Bueno, la edad de un planeta es normalmente algo muy difícil de conocer. Lo que podemos conocer es la edad de su estrella, que luego viene a ser un poco la edad del sistema en general. Esta estrella es muy vieja, mucho más vieja que el Sol. Tiene, el Sol tiene 5.000 millones de años y luego la Tierra tiene unos 4.500. Este sistema tiene unos de 7.000 a 10.000 millones de años, con lo que lo normal es que el planeta pues tenga 500 millones de años menos, 6.500 a 9.500. ¿Cómo se formó? Pues a partir de, o sea, cuando la formación de un sistema viene por la formación normalmente de una nube de gas y polvo que se colapsa por su propia gravedad, eso forma la estrella central y luego alrededor de eso se forma un disco con lo que sobra. Y esa parte de lo que sobra, pues va siguiendo un poco el mismo proceso. Es gas y polvo que en algunas zonas se va colapsando, formando lo que son núcleos de planetas que luego van cogiendo más gas y polvo y van creciendo. Es más o menos el mismo proceso que el sistema solar. El universo, el Instituto Jesuits Belvit, ¿qué crees que le podría interesar más de nuestro planeta a una posible forma de vida extraterrestre que se pusiera en contacto con nosotros o nos visitara? Bueno, en primer lugar, si hubiera una forma de vida allí, pongamos que fuera tan avanzada como nosotros o más avanzada que nosotros. Lo primero que les interesaría es lo mismo que nosotros, es saber que hay otro sitio donde hay vida, porque eso es un punto, es un asunto muy importante, no solo a nivel de conocimiento, sino un poco a nivel de incluso filosófico. Eh, la humanidad durante mucho tiempo ha pensado que solo había vida aquí y ha hecho, hay muchas de nuestras creencias y nuestra forma de ver el universo nos pone a nosotros mismos en el centro. Y quizá descubrir que no estamos en el centro, sino que hay muchos otros sitios, podría cambiar un poquito cómo vemos todo. Luego, además, el hecho de que venimos de entornos tan diferentes, una estrella como el Sol es una enana amarilla, es una estrella relativamente grande, GJ-1002 es una enana roja, es muy chiquitita, es como un octavo del Sol, pues seguramente estarían fascinados de cómo cambia la vida cuando cambias de entorno tanto, cómo, por ejemplo, es que los colores del planeta van a ser completamente diferentes, la vegetación va a ser completamente diferente, nada va a parecerse demasiado. Y igual que nosotros, si encontramos algo allí, estaremos fascinados, ellos lo estarían con lo que encontrasen aquí. Eh, del Instituto Gredos, ¿qué se conoce qué se conoce a día de hoy de la atmósfera y composición de GJ-1002?
Bueno, de la atmósfera a día de hoy no conocemos nada. Lo que sabemos es que por por la distancia que tiene el planeta a la estrella, sería posible que tuviera atmósfera. Como además GJ-1002 es una estrella muy vieja y es una estrella muy tranquila, en principio no, no tiene unas llamaradas muy potentes que puedan hacerle daño a la atmósfera, con lo que si la tiene, podría mantenerla. Ya voy a continuar. Además, por la distancia del planeta a la estrella, ya no solo por la luz, sino la distancia a la que nosotros lo vemos en el cielo, dentro de unos 8 a 10 años, habrá en marcha un nuevo instrumento que se llama Andes. En el futuro telescopio de 40 metros que está terminando de construirse ahora en Chile, que sí podrá estudiar la atmósfera de este planeta. Así que aunque ahora no puedo dar una respuesta sobre qué hay en la atmósfera, dentro de 10 años es posible que sí podamos darla, con lo que eh, quien tenga interés en esto, pues que se guarde la pregunta que acabará teniendo respuesta. Bueno, pasamos a la siguiente, que es un poquito diferente, del Instituto Hermanos Machado. Me preguntan si desde pequeño deseaba este trabajo. Bueno, la realidad es que no. Yo desde pequeño he cambiado varias veces lo que quería hacer. Sé que no soy el único. Cuando era pequeño, lo que quería hacer era estudiar biología marina porque quería irme de expedición a estudiar tiburones. Eso, bueno, con el tiempo fue cambiando, aunque lo que sí se mantuvo, al menos en mi trayectoria, fue que todo estaba relacionado con la ciencia. En eso, de pequeño quería estudiar tiburones, en algún momento quería estudiar volcanes. eh, claro, cuando yo estaba estudiando, no se hablaba mucho de exoplanetas y yo no empecé a pensar en exoplanetas hasta que ya estaba en la universidad. Antes de eso, era algo que, bueno, que ni conocía prácticamente, pese a que ya había, los primeros descubrimientos ya se habían hecho. Así que, bueno, en realidad eso, creo que todos vamos cambiando un poco a lo largo de la vida y es lo normal. Después del FEDAC Santa Coloma, ¿qué es lo primero que pensó o sintió al descubrir un nuevo exoplaneta? Bueno, pues la verdad es que fue bastante emocionante. Quizá este no fue el más emocionante de los que yo he descubierto, más que nada, porque no ha sido el primero. El más emocionante fue el primero, que además el primero fue uno que no, o sea, no pensaba encontrarlo. Con este trabajo, pues estudiamos esta estrella buscando posibles planetas y no fue un proceso de llegó un día y Eureka, hay un planeta. Esto fue un proceso que duró más de un año de trabajar casi todos los días en los datos de esta estrella, iban llegando nuevos datos y empezó con, bueno, tenemos un indicio, aquí parece que hay algo, vamos a seguir observando a ver si esto se mantiene, con lo que fue todo muy gradual. Eso te quita un poquito la emoción del descubrimiento, es más bien una especie de felicidad prolongada cuando todo va yendo bien durante bastante tiempo. El que fue muy emocionante fue el primero que descubrí, que fue GJ536b. Como veis, aquí hay muchos GJs en los nombres de los planetas. En ese caso, fue durante mi tesis doctoral, que era una tesis doctoral en exoplanetas en la que yo no había descubierto ningún exoplaneta. En lugar de eso, estaba estudiando este ruido de las estrellas, porque de eso sí habíamos visto muchísimo. Y en un estudio sobre el ruido que hacían, era 50 estrellas juntas. Hubo un día que cuando estaba escribiendo el artículo con los resultados,
y le llegué a mis supervisores de la tesis doctoral diciendo, bueno, tengo un problema con una de las estrellas, y es que tiene un planeta, ¿qué hacemos? Y ese sí fue un poquito, ese fue muy emocionante y paramos lo que estábamos haciendo para hacer bien el descubrimiento de ese, publicar bien el descubrimiento de ese planeta y retrasamos la parte del estudio del ruido de las estrellas. Pero bueno, todavía cada vez que encuentro uno o participo en el descubrimiento de uno, es algo que hace mucha ilusión. No es algo que en el día a día uno pueda hacer normalmente. Bueno, pasamos a la siguiente de la sección y es Josep Iborra Saló. ¿Cómo afectaría a la vida terrestre el descubrimiento de una civilización avanzada extraterrestre? Bueno, pues como creo que ya comenté un poquito antes, yo creo que esto nos cambiaría porque el descubrimiento de una civilización avanzada no quiere decir que fuéramos a poder ni hablar con ellos, ni obtener nada de ellos, ninguna tecnología, ni nada por el estilo. Creo que lo más importante es que cambiaría la visión que la humanidad tiene de sí misma y de su lugar en el universo. De pronto no somos los únicos, no somos necesariamente el centro. Y aunque eso en la cultura popular ha estado muchas veces, creo que afectaría mucho a cómo vemos todo, a cómo nos vemos a nosotros mismos. No es lo mismo ser la única vida inteligente que hay en el universo a ser uno más. Y no tengo claro cómo lo encajaríamos en la humanidad, si todas las culturas lo encajarían igual, pero sería una especie de, un poquito una especie de cura de humildad para toda la humanidad. Siguiente del IES Patacona. ¿Por qué trabajo en esto? Pues aparte de, porque la ciencia es siempre algo que a mí me había llamado la atención, la verdad es que es, yo creo que es algo fascinante. Es algo que me gusta mucho hacer. Lleva, lleva a poder aportar un conocimiento a toda la humanidad. Eh, Creo que la ciencia básica, la ciencia que no está hecha para construir productos, sino simplemente por el descubrimiento en esto, es un poquito parecida al arte, donde se hace un trabajo donde lo que se busca es un poco enriquecer a la humanidad en general, que creo que es un objetivo bonito. Y luego, además, esto en el día a día a mí me lleva para hacer un trabajo que, aunque a veces es difícil, a veces es frustrante, es muy enriquecedor y la verdad es que es muy entretenido. Nosotros estamos trabajando con unas observaciones de estrellas donde estamos viendo eh, qué es lo que están haciendo y luego básicamente tenemos que resolver el puzzle de qué parte es de la estrella, qué parte nos la están metiendo nuestros instrumentos porque tienen defectos, qué parte son planetas y es un poquito como resolver un puzzle hasta acabar dando una explicación completa a lo que tienes. Y a mí es un trabajo, pues, que me atrae mucho la propia forma de trabajar. Eh, Del Instituto de Segundo de la ESO ABCD, este no sé qué instituto es, creo que no lo tenía el nombre. Eso creo que es la Patacona, no es un instituto, es el Ah, grupo ese, de vale, otro onda curso de la A, Patacona. eso es, creo. Vale. Vale, la primera es, bueno, muy parecida. ¿Por qué me dediqué a la astrofísica? Pues un poquito por fascinación por el espacio. Pero voy a ir a la siguiente, que es, ¿crees que hay vida extraterrestre o más planetas como el nuestro? Bueno, más planetas como el nuestro, yo estoy convencido de que los hay.
La cosa es que exactamente como el nuestro no los hemos podido encontrar todavía, principalmente porque es muy difícil. La, la detección de exoplanetas está muy limitada por la tecnología, por lo que los instrumentos y los telescopios pueden hacer y por las técnicas de análisis de datos. Ahora mismo, por ejemplo, un descubrimiento como el de GJ1002 está un poquito al límite, no al límite exactamente, pero es de las cosas más difíciles que podemos hacer. Y en descubrir un planeta como la Tierra alrededor de un planeta como el Sol sería pues como 10 veces más difícil, más o menos. Creemos que vamos a poder hacerlo en los próximos años, pero todavía no podemos. Y eso lleva a que cuando se hace la pregunta de si hay más o si la Tierra es normal, en realidad no lo sabemos todavía. Creemos que sí, pero no lo sabemos todavía. Y si creo que hay vida extraterrestre, yo personalmente pienso que sí. Pienso que, por un lado, ya hemos descubierto un montón de planetas en zona de habitabilidad de sus estrellas, incluido unos cuantos que son de tamaño de la Tierra. Probablemente haya miles que no hemos encontrado todavía. Y por lo que sabemos, en la Tierra, pues la vida surgió de manera más o menos espontánea. Y hay estudios que dicen que, bueno, que las condiciones para que se pueda dar la vida en realidad no son tan estrictas. Cabría la posibilidad de que exista vida en lugares como Titán o como Europa o Encélado, con lo que, con lo grande que es el universo, la cantidad de galaxias que hay, la cantidad de estrellas que hay en cada galaxia, a mí me parece imposible que no haya otra vida, pero bueno, también la realidad es que no la hemos encontrado todavía. No se puede dar una respuesta eh, certera de momento. Bueno, pasando al siguiente, segundo de eso, A, B. Tengo una aquí que ya no es ni sobre este planeta, pero que me ha gustado, es, se mueven las estrellas y la verdad es que las estrellas se mueven muchísimo y muy, muy rápido. Eh, por ejemplo, GJ1002 se mueve, si no recuerdo mal, a unos 40 kilómetros por segundo, que no kilómetros por hora, kilómetros por segundo. Y todas las estrellas que vemos se mueven muchísimo. Normalmente en el cielo nos parece que no, parece que están quietas, pero es porque están muy lejos y entonces el movimiento aparente es pequeño, pero se mueven un montón. El Sol en concreto se mueve muchísimo y aquí, pues, una cosa que me gusta decir en estos casos, que es muy curiosa, es que los dinosaurios estuvieron en la otra punta de la galaxia. Hace 100 millones de años, cuando los dinosaurios vivían, el Sol y la Tierra estaban al otro lado de la galaxia, con lo que ellos veían un cielo completamente diferente. No se parecía en absolutamente nada al que tenemos ahora. Pasando al siguiente, del CD de Llanos, del segundo de eso de los Llanos. ¿A cuántos grados está el Sol? Bueno, el Sol depende de dónde lo midamos. Si medimos la superficie, el Sol está a unos 5.700 grados Kelvin, que vienen a ser unos... No, 5.780, que vienen a ser unos 5.500 grados centígrados. Está bastante caliente. Pero si mirásemos el núcleo del Sol, ahí estamos hablando de unos 15 millones de grados. En el núcleo del Sol está formándose una reacción continua de fusión de hidrógeno y es básicamente como una bomba atómica ocurriendo continuamente. En GJ1002, por ejemplo, que es una enana roja, la temperatura en su superficie son unos 2.900 grados Kelvin. Es la mitad de la temperatura del Sol, que es por lo que la vemos de color rojo. Y
y lo que hace que sea mucho más fría, bueno, y que haya que estar mucho más cerquita de su estrella para que dé un poquito para que el planeta reciba algo de calor. Y bueno, con esto hemos ido por todos los centros, así que como tenemos tiempo todavía, voy a ir buscando algunas de las preguntas que se han quedado por atrás. Volviendo al Instituto Plaza de la Cruz, me preguntan si creo que GJ1002B ha sido uno de mis proyectos más importantes y del que estoy más orgulloso. Y aunque antes dijera que quizá no fuera el más emocionante, sí que ha sido uno de los más importantes. Descubrir eh, la presencia de un planeta potencialmente habitable es algo que no ocurre todos los años y no creo que ni siquiera la mayoría de investigadores que trabajan en mi campo hayan podido decirlo. Eh, Además, hay una cosa curiosa que es que los descubrimientos de estos planetas pequeñitos en estrellas cercanas hemos hecho muchos de ellos desde España, que no somos un país que tengamos muchísimos recursos para la ciencia, pero en esto estamos haciendo muy buen trabajo. Y por ejemplo, en Próxima B, que es el planeta en la estrella más cercana al sistema solar, también en zona de habitabilidad, lo descubrió el investigador español Guillén Anglada Escudé, y yo tuve la fortuna de poder hacer la confirmación y de descubrir su planeta compañero. Luego en la estrella de Barnard, que es la siguiente, hay 4 planetas minúsculos que los descubrió el investigador del Tenerife, Jonay González Hernández. En GJ1002b yo descubrí los 2 planetas. Otra de las estrellas más cercanas, que es la estrella de T-Garden, el descubrimiento de los planetas lo hizo el investigador alemán Matthias Tegmeister, pero dentro del proyecto Cármenes, junto con un montón de investigadores españoles. Y al final, pues esto es algo donde España ha estado involucrada durante mucho tiempo y donde creo que estamos haciendo muy buen trabajo. A ver, tenemos por ahí un par de preguntas en el chat. ¿Podemos visitar el planeta dentro de 100 Esto es complicado. A ver, GJ1002b está a 5 parsecs, que vienen a ser, así a ojo, unos 15 años luz de distancia, más o menos. Así que si tuviéramos una nave que pudiera viajar a la velocidad de la luz, cosa que no tenemos y no creo que vayamos a poder tener, tardaríamos 15 años en ir. Así que imaginaos para ya ir acompañados de vuestro hermano pequeño preguntando cuánto falta. Probablemente si algún día fuese, esto ya es entrando en el terreno todavía de la ciencia ficción, si algún día esto es posible, será probablemente o con sondas con proyectos que duran décadas, como por ejemplo la sonda Voyager, pero pensando en que si fuéramos capaces de hacerlo, tarde 50 o 60 años en llegar, o para que pudiera ir gente, ya tendríamos que estar pensando en, en que es gente que va a dedicar su vida a ese viaje. Y ya está. La hipotética nave tiene que poder viajar durante 50, 60 años y la gente que fuera ahí viviría toda su vida en esa nave. Es algo que no sé si vamos a llegar a ver nunca, la verdad. La pregunta de cuándo podríamos tener la tecnología para visitar, eh, la verdad es que no lo sé. No sé si es posible tenerla. Pero bueno, el- la ingeniería ha dado saltos con cosas que no se pensaba que fueran posibles, así que no voy a decir que no lo sea. Ha levantado la mano Belviche. ¿Queréis preguntar algo? ¿Lo podéis escribir en el chat o lo podéis decir por aquí? Pero es por respetar el orden que tenía Alejandro. Tenías más. No, Tienes, pregunten, ¿no? Venga, pues que pregunten ahora, sí. claro.
Pues nuestra pregunta es, la estrella del planeta al que estáis mirando, ¿a cuántos? La estrella del planeta al que estáis mirando, ¿a cuántos años luz está? Y es posible que esté muerta de la diferencia que hay. La estrella está más o menos a unos 15 años luz de distancia, con lo que eso, la luz que vemos va con 15 años de retraso. Pero no, esta estrella no está muerta. Esta estrella tiene entre unos 7.000 y 10.000 millones de años luz. Fijaos en la escala de la que estamos hablando. Digo, millones de años luz. 7.000 y 15.000 millones de años. Estamos hablando de miles de millones de años y la estrella está a 15 años luz de distancia. Las enanas rojas, como esta estrella, además, son estrellas que eh, tardan mucho en consumir su material. Mucho es muchísimo tiempo. Por ejemplo, y uniendo con otra pregunta que tenía en el documento, el Sol consumirá el material que tiene para generar energía dentro de unos 5.000 millones de años. Y ahí empezará a volverse inestable y pasará por una evolución hasta acabar convirtiéndose en una enana blanca y que es lo que sería básicamente ya una estrella muerta. GJ-1002 nunca va a consumir su material. El universo va a morir antes que la estrella. Es básicamente inmortal dentro de los tiempos que manejamos. Luego, además de eso, siempre se habla mucho de eso, de que las estrellas que vemos pueden estar muertas y ahí hay un pequeño malentendido. Yo creo que hay con algunos, eh, quizá a veces poemas, canciones e historias de la cultura popular. Las estrellas que cuando miramos al cielo vemos a simple vista o incluso con la mayoría de telescopios están suficientemente cerca que casi todas están vivas. Están todas como mucho a 100 o 200 años luz de distancia, incluso a 1.000 años luz de distancia. Y las estrellas viven mucho más tiempo que eso. Casi todas las que podemos ver están vivas. Muertas, estrellas que veamos pero que estén muertas, hay muy, muy poquitas, muy poquitas. Tenemos aquí otra mano levantada de 0302. Tenéis un nombre muy raro, tengo que decir. Nada, abrid vuestro micro y preguntad. Sí, que hagan la pregunta. A ver, Vale, después, ¿es la del chat o van a hacer otra? no lo sé, creo que es otra. Si Vamos un plan, con calma, que si no, vamos con calma. Sí, hay tres en el chat. Es en el chat y después la de 03, creo. Vale, entonces voy a hacer primero las del chat. Vale, muy bien. ¿De qué descubrimiento te sientes más orgulloso? Pues yo creo que el que más GJ-1002b es uno de los que más, voy a decir top 2 o 3, probablemente 2. Del que más sería de Próxima D. Próxima D es un planeta que tiene aproximadamente entre un tercio y un cuarto de la masa de la Tierra. Es muy, muy chiquitito. Está en la estrella más cercana al Sol y tuvo una cosa que hace que quizás sea mi favorito para mí es cómo fue el proceso del descubrimiento, porque ha llevado 5 años de trabajo, o más de 5 años de trabajo. En 2020 yo hice un trabajo sobre la confirmación de Próxima B, que es el planeta similar a la Tierra que está en Próxima, y en ese trabajo encontré que había algo más en los datos, que podía ser un planeta, si era un planeta, eh, pues tendría estas características, pero no estábamos seguros. 2 años después hicimos otro trabajo, lo hice en colaboración con un investigador portugués que se llama João Faria, con el que he trabajado mucho tiempo, donde encontramos más evidencias de que este planeta era real. Y luego, justo el año pasado, publiqué la confirmación definitiva de que el planeta estaba ahí, de que era real y de cuáles eran sus características. Y, y bueno, como es algo en lo que he estado trabajando tanto tiempo, además es uno de los planetas más pequeños conocidos, seguramente uno de los más difíciles de detectar que se ha conocido,
que se ha detectado, pues bueno, es uno que me hizo, la verdad, sentirme muy orgulloso de poder trabajar en esto. Eh, pero vamos, una de las cosas que tuvo es eso, es que fue ese proceso de 5 años, que al final es mucho tiempo trabajando, bueno, ni siquiera cinco de artículo a artículo, en realidad más tiempo, 6 o 7. Y bueno, y ni siquiera hemos terminado, seguimos en eso. O sea, al final le estoy dedicando una porción importante de mi vida a trabajar en ese planeta en concreto. ¿Crees que podremos vivir en Marte? Bueno, esta es una pregunta complicada. Depende de hasta qué punto hablemos de vivir. Poner una base en Marte donde pueda haber científicos que hagan estudios en Marte, yo creo que eso ya es algo que entra dentro de nuestra capacidad tecnológica actual, con lo que creo que acabará pasando algún día. Quizá ahí haya unas limitaciones más grandes que sean políticas y económicas. Una misión de ese estilo va a ser muy, muy cara. O sea, creo que la gente ahora, por ejemplo, no es consciente que cuando Estados Unidos consiguió poner a personas en la Luna, estuvo gastándose el 10% de su Producto Interior Bruto durante 20 años en un solo proyecto. Y eso es una cantidad de dinero desproporcionada. Ahora mismo no hay ningún país que se gaste eso en ningún proyecto. Eso no lo hace nadie. ¿Podríamos poner un laboratorio en Marte? Sí, pero probablemente necesitaría una inversión de este estilo. Con lo que seguramente a día de hoy no lo puede hacer ningún país. Tiene que ser una colaboración internacional. Y además tiene, bueno, las dificultades de ir a la Luna al final era un viaje de unos días. Ir a Marte sería un viaje de más de meses. Es un viaje de mucho riesgo para quien pudiera ir. Eh, es un viaje donde, bueno, hay que hacer las paces con que la posibilidad de que algo salga mal es alta. Y eso es muy difícil. No, no solo para las personas que fueran, sino para las personas que, bueno, que lo ven desde la Tierra. Creo que acabará pasando no sé cuándo. Luego de ahí a poner una ciudad en Marte y que vivamos allí como vivimos en la Tierra, creo que no es imposible, pero creo que aquí hay que pensar que, o sea, una hipotética ciudad en Marte es una ciudad bajo una cúpula o subterránea, con poca gravedad, sin sol, todo tiene que ser artificial, con probablemente problemas de salud relacionados con la gravedad, todo racionado. Es más parecido a vivir en un submarino o vivir en un avión que a algo que lo que pongan las películas de ciencia ficción donde se vive en otros planetas. Puede que sea posible, pero creo que hay veces que se nos olvida que quizá vivir en el peor sitio que se pueda vivir en la Tierra es mejor que vivir en el mejor sitio que se pueda vivir en Marte. Al final la Tierra es el sitio donde hemos evolucionado y es un sitio que no está tratando de matarnos todo el tiempo. Y puedes salir a la calle. En Marte es una cosa que no podrías hacer. Quizá acabe ocurriendo, no creo que sea, no creo que sea algo que ocurra pronto, ni que sea algo sencillo, ni algo agradable para la gente que vaya. En la siguiente del IES Patacona, como GJ1002 es una enana roja, por tanto, emite muy poca luz, con lo que la zona de habitabilidad está muy cerca de la estrella. Y esta cercanía podría ser un obstáculo para el desarrollo de la vida. Es posible. Esto es algo sobre lo que hay mucho debate, porque es posible que en estas enanas rojas, la mayoría de las enanas rojas tienen llamaradas muy fuertes. El Sol también las tiene, pero no tiene muchas ni son muy fuertes, y además estamos lejos. Las suyas son más fuertes normalmente y como están más cerca, pues pueden pegarle más de lleno y esto puede causar problemas para la atmósfera, porque puede anularla, ¿cómo se llama? Quitarle la atmósfera. En el caso de GJ1002b y C, sabemos que la estrella es muy vieja y muy tranquilita, con lo que a día de hoy no tiene estas llamaradas. Seguramente las tuvo en el pasado, hace 3.000 o 4.000 millones de años, pero a día de hoy ya no.
Esto da tiempo a que una atmósfera se regenere por completo en caso de que la hubiera perdido. Luego, además, está un punto importante, es que los planetas normalmente tienen su propio campo magnético que hace de escudo contra estas llamaradas. La Tierra lo tiene, que es por lo que vemos las auroras boreales. Eso es justo el escudo de la Tierra trabajando cuando llega una tormenta solar. En el caso de un planeta como este, dependería de lo fuerte que fuera ese campo magnético. Y eso es algo que a día de hoy no conocemos. Si el campo magnético fuera débil, es un problema para la vida. Si fuera fuerte, no tiene por qué ser un problema para la vida. ¿Vale? No sé si había una pregunta que querían hacer de palabra o la han puesto en el chat, que han llegado varias. Creo que la han puesto en el chat, porque hay una suya, creo. Vale, vale. Voy a ir en el orden que están en el chat para no perderme. Ujú. ¿Por qué las estrellas que vemos por la noche no llegan a iluminarnos? Pues es porque están muy lejos. Es simplemente, es solo eso. Como están tan lejos, apenas las vemos. Si alguna estuviera cerca, nos iluminaría. Y por ejemplo, simplemente si alguna brillara lo suficiente, se podría iluminar el cielo, que es, eso es lo que ocurre, por ejemplo, cuando hay una supernova, que es una estrella que explota al llegar al final de su vida. Quizá hayáis oído en los últimos años, se ha hablado mucho de Betelgeuse, que es una estrella gigante que está bastante cerca y que lleva un tiempo amenazando con entrar en supernova. Lo más seguro es que entre en supernova dentro de los próximos 10.000 años. Es posible que lo veamos, es posible que no. En ese caso, si esta estrella entrara en supernova, como es una estrella gigante y está muy cerca, brillaría muchísimo. Y lo que se calcula es que podría ser tan brillante como la luna llena durante varios meses. Entonces, o sea, el cielo en una noche sin luna seguiría siendo tan brillante como la luna llena. No habría noches oscuras durante meses. Que esto, bueno, esto sería un cambio para la Tierra importante. Para muchos, para nosotros quizá no mucho, pero para muchas especies básicamente sería como que todas las noches fueran noches de luna llena durante un montón de meses. Y no vemos las demás simplemente porque están muy lejos y brillan muy poco. ¿Cuándo creo que puede desaparecer el universo? Pues la verdad es que esto no lo sé, esto es una cosa que no tengo controlada. En principio, el universo, cuando el universo está expandiéndose, eso hace que la densidad de energía se pierda y llegará un momento en que llega la muerte térmica del universo, es decir, que el universo se vuelve frío. Todo está demasiado lejos, nada brilla. Y a eso yo creo que le quedan del orden de 10.000 millones de años o por el estilo, pero no apuntéis el número porque no lo apuntéis. Vale, esto imagino que es sobre GJ1002. ¿Cuántas personas trabajaron en el equipo? Pues si hablamos de todo el proceso, un poco de principio a fin, échale más de 100 personas. Como hay una colaboración entre Espresso y Cármenes, esto lleva a la construcción de un instrumento, diseño y construcción de un instrumento, preparación de un programa de observación, planificación de ese programa de observación, análisis de medidas. O sea, hay un trabajo que si pones a todo el mundo que participa, son más de 100 personas a lo largo de quizá 10 o 15 años de trabajo. Luego, pues, si es la parte de ya más, una vez que tienes los datos, quién trabaja sobre ellos, pues ahí fuimos 6 o 7, no tantas. Pero estos proyectos tienen un montón de partes y tienen un montón de diferente gente que trabaja en ellos, desde ingenieros, técnicos, administrativos, investigadores. Al final necesitas, es casi como una empresa, que aunque haya una persona haciendo la presentación de la empresa, para eso han trabajado un montón de personas.
Siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo lleva el descubrimiento de este exoplaneta? Pues desde que empezaron eh, las observaciones empezaron en 2016 y publicamos los resultados en 2023. O sea, 7 años desde que empezaron hasta que ya estaban los resultados. Y bueno, si lo ponemos desde el momento en que se hizo la planificación, pues más de 10 años. Estos trabajos son muy lentos e incluso llevan a que las personas que los empiezan no sean necesariamente las mismas que los acaban. Hay gente que cambia de trabajo a la mitad, gente que se jubila a la mitad de los proyectos, gente que estaba estudiando y entra y coge el mando del proyecto. Esto cambia mucho. A ver, siguiente. Si cambiáramos nuestro sol por el que has descubierto, ¿cambiaría algo? ¿El sol explotará? Bueno, a ver, lo primero, si hiciéramos simplemente en nuestro sistema solar un cambio de uno por otro, quitamos el sol y ponemos esta estrella, lo más probable es que el sistema solar se volviera inestable, porque todo el equilibrio gravitacional depende del sol. Si lo cambiamos, va a cambiar todo, se volvería inestable y los planetas se reordenarían. Quizá alguno acabara incluso expulsado del sistema solar. Sería, la verdad es que, un caos bastante grande. Si alguno quisierais ver esto, hay un videojuego que se llama Universe Sandbox, donde se pueden hacer este tipo de cosas. Se puede coger un sistema y cambiarle la estrella o meter un planeta y ver lo que ocurre. Y es razonablemente realista, lo suficiente para ver cómo funcionan estas cosas. Vamos a ver, siguiente. Si llegamos a ir al planeta descubierto, ¿nos podrían atacar? Bueno, ni siquiera sabemos si hay nadie o si están allí. Si fuéramos allí y fueran como nosotros, pues estamos como para fiarse de nosotros, los humanos. Pero me gustaría pensar que cuando exista esta posibilidad, al menos el primer contacto será en son de paz. Vamos a ver siguientes. Algunas ya las he contestado. Si podremos ir a este planeta algún día, pues no lo sé. Es muy difícil. ¿Cómo podemos saber si a nosotros nos hubieran descubierto? Pues la verdad es que no lo podemos saber. La única manera que podríamos saberlo es que hicieran un esfuerzo por contactar con nosotros de una manera de una manera que ellos sepan que nosotros podemos detectar. Y eso no es fácil. Lo más normal sería, por ejemplo, recibir algún tipo de pulso láser o algo por el estilo, que sea algo que una estrella no puede generar, donde se mande algún tipo de código. Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer para saber que nos están contactando? Lo primero, tendríamos que estar mirando para recibir la llamada, porque si no estamos mirando, no la recibimos. Que eso es uno de los problemas para poder detectar o poder comunicarse en caso de que hubiera otras civilizaciones. Lo primero es que hay que lanzar algo para comunicarse y el otro tiene que estar escuchando en el momento adecuado. Si no, pues eh, es como cuando le gritas a un colega o le mandas un WhatsApp y no está mirando, no se entera. ¿Cuántos años tenía cuando descubrí mi primer exoplaneta? Pues mi primer exoplaneta lo descubrí en 2016, así que tenía 30 años. No es, no es necesario haber llegado a los 30 para esto. Por ejemplo, ahora yo tengo mis propios estudiantes de doctorado y ellos descubrieron sus primeros planetas siendo más jóvenes. Uno de ellos a los 25 y el otro a los 27. Lo normal es que el primer momento en que esto se puede hacer suele ser durante un trabajo de fin de máster. Antes de eso es muy difícil. Y eso es solo si uno tiene la suerte de hacer un trabajo de fin de máster junto con un equipo que tenga mucha experiencia en esto y tenga ya
algo muy avanzado, donde no sea muy difícil hacer el descubrimiento. Si no, esto suele ocurrir durante un doctorado. Y un doctorado, pues, ocurre después de un máster. A día de hoy, ¿cuándo es lo más joven que esto se podría hacer? Acabas la carrera, el grado a los 24, un año de máster 25, empezar el doctorado a los 20 26 o 27. Es probablemente lo más joven que se puede hacer, salvo, bueno, que uno tenga mucha suerte en alguna cosa, ya eventos un poquito impredecibles. Ah, es verdad, no, la carrera es con 22 ahora, 23, no, a los 24 o 25 sería lo más joven posible. Vale, ¿de qué instrumento proceden los datos con los que se descubren los exoplanetas? Pues en la Tierra o en órbita. La verdad es que hay muchos a día de hoy. Como se pueden descubrir exoplanetas por velocidad radial, que eso se hace por espectrógrafos, la mayoría de estos están o en las Islas Canarias o en Chile o en Hawái. Y luego tenemos también uno importante en Andalucía y hay algunos en Arizona. Estos son básicamente los puntos donde están estos instrumentos. Y luego otros que se descubren por tránsito, que es cuando el planeta pasa delante de la estrella y hace un pequeño eclipse. Esto se puede hacer desde la Tierra o desde el espacio. La mayoría en este caso viene desde el espacio con misiones, no sé si ya lo habéis oído hablar de ellas, la misión Kepler descubrió más de 2000, la misión TESS lleva unos 600 o 700 y en unos años llegará la misión Plato que descubrirá miles también. Vale, ya veo que estamos quedándonos sin tiempo. No sé si se ha quedado alguna pregunta colgada. ¿Cómo nombramos los exoplanetas? Y sí, esta es una interesante porque esta nos la preguntan muchas veces. ¿Por qué ponemos nombres? ¿Por qué se llama GJ1002b? Incluso hay algunos por ahí que acaba PSR 587J y con unos nombres larguísimos. Y siempre nos preguntan por qué unos nombres tan feos. Los nombres de las estrellas, salvo las más cercanas, que normalmente tienen un nombre histórico que le pusieron generalmente o los astrónomos griegos o los astrónomos árabes, todas tienen nombre de catálogo. En la era moderna se hicieron proyectos para catalogar las estrellas del cielo. Y, por ejemplo, GJ eh, es, es el básicamente catálogo de Gliese, que es Glies Jareev, que es el apellido de dos personas que eran las que tenían el proyecto, y 1002 quiere decir que es la estrella número 1002 del catálogo. Así de aburrido es todo esto. Hay otras que son H de algo, es Henry Draper y el número de la estrella. Y entonces el planeta lleva nombre del catálogo, GJ, número del catálogo, 1002, y luego B es el primer planeta, B minúscula, C minúscula el segundo planeta, D minúscula. Por ejemplo, si pusiéramos eso a nuestro sistema solar, la Tierra sería Sol D, por ejemplo, porque es el Sol y es el tercer planeta. Luego, cada cierto número de años, la Unión Astronómica Internacional elige algunos planetas que ya se considera que es muy sólidos, que estamos completamente seguros de que están ahí y que no va a llegar otro investigador y decir, en realidad nos habíamos equivocado y no está ahí. Y se hace un concurso para ponerles nombre a sus estrellas y los planetas. Por ejemplo, así acabamos hace unos años con la estrella de Cervantes, que tiene sus planetas Quijote, Sancho y Dulcinea. Quizá GJ1002 algún día se le ponga un nombre así y como es una estrella con descubrimiento, con un planeta con descubrimiento español, acabe con un nombre de la cultura española. Eso tendremos que verlo en algún momento.
Y, vale, rapidito, ¿cuántos planetas se han descubierto hasta el momento? Pues son 6.000 hasta hace unos 6.080 más o menos. En 1995, bueno, 1992 nos llega el primero, que es alrededor de un púlsar, que es una estrella muerta. En el 95 el primero alrededor de una estrella normal. Y desde entonces, pues 6.000 hasta ahora. Y probablemente en los próximos años sean muchos miles más. Bueno, voy a interrumpirte, perdona. Es que, claro, no queremos robarle más tiempo. Hay miles de preguntas, lo sé. Yo misma tengo infinitas, he estado mordiéndome la lengua, porque yo soy súper preguntona y cada vez que tengo aquí apuntado un montón de cosas que no voy a preguntar porque es tarde. Muchísimas gracias, ha sido muy guay, la verdad fascinante. Sí, yo me queda, ya te digo, con ganas de saber muchísimo más. Si te vienes a Madrid con los grupos ganadores, estaría genial, pues podremos vernos un poco y preguntarte más cosas. Muchísimas gracias a todo el mundo por participar, todos los institutos, sé que no era fácil. Gracias, sé que esto está siendo grabado, si queréis repetir la otra vez ya os mandaremos el enlace y sobre todo muchísimas gracias a ti, Alejandro, por tu tiempo y por contarnos, ha sido un placer escucharte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme. Ya te escribiré para ver si puedo acercarme. Claro, Y si en otra ocasión queréis hacer alguna otra cosa y avisadme, ideas, no dudéis. Yo estoy encantado nos de tomamos muchas hacer. ideas, no nos des ideas que estamos muy locas. Bueno, pues muchas gracias a todo el mundo. Voy a dejar aquí la grabación y voy a finalizar la videoconferencia, ¿vale? Venga, Bueno, hasta adiós. luego y gracias a todos por uniros a a la llamada. Sí, ha sido muy guay. Chao.